Este es Quilodonta y tengo algo que contaros. ¿Y qué mejor forma de romper el hielo que hablar de las momias conservadas en el permafrost? El permafrost o permahielo, como también se conoce, lo forman suelos helados de forma permanente, que sin embargo no tienen por qué estar necesariamente cubiertos de hielo. Estas momias heladas se producen cuando el organismo en cuestión es sepultado o atrapado por un suelo poroso, por el que se infiltra humedad y ésta se congela rápidamente. Este suelo permanece helado durante bastantes miles de años, hasta que las condiciones cambian y se descongela. Entonces, oh vaya sorpresa, los organismos conservados en su interior surgen y resultan estar increíblemente bien preservados, con órganos, sangre y hasta tejidos que algunos locos han consumido. Por curiosidad, ¿hay permafrost en la península ibérica? Pues apenas queda. Hasta hace bien poco en la península ibérica se encontraba permafrost en las cumbres más altas de los Pirineos y en Sierra Nevada, posiblemente también en algunas zonas de los picos de Europa. Sin embargo, actualmente, debido al aumento de la temperatura, sobre todo del aire, ya no existe permafrost en Sierra Nevada y en las otras dos regiones, Pirineos y Picos de Europa, es probable que siga ese mismo camino. Así que lamentamos deciros que aquí está complicado encontrar momias de este tipo, solo aparecen conservadas en capas de permafrost del Ártico y Subártico. Pero viajemos al pasado, antes de que ese permafrost se formara. Y situémonos en el Pleistoceno, en una época en la que se estableció el que fue el bioma más extenso del planeta, la llamada estepa del mamut. Ojo, no fue el único ecosistema de esa época, pero su relevancia es tal que incluso los animales que habitaron ese bioma se conocen ampliamente como la fauna del mamut. Mucho mamut veo yo aquí. Sí, la verdad, el mamut siempre ha gozado de mucha fama y admiración. No podemos negar que es muy abundante en el registro fósil, más que Quilodonta antiquitatis. De hecho, casi parece que el mamut haya opacado la importancia del resto de animales de la fauna del mamut. La imagen de grupos de rinocerontes lanudos pastando cerca de mamuts todavía permanece en el subconsciente de la población general. Quilodonta aparece a la sombra del gran proboscidio a modo de sidekick de este, pese a ser un animal que cuenta con un registro imponente por toda Europa y Asia. Sin ir más lejos, está presente en cerca de 34 yacimientos ibéricos, que se dice pronto. La asociación entre Mammutus primigenius y Quilodonta antiquitatis no era indisoluble. No por donde pisaba el mamut, tenía que pisar también el rinoceronte lanudo. ¿Coexistieron? Por supuesto. Sin embargo, existen zonas de Eurasia donde no se dio esa relación, especialmente aquellas situadas por encima de los 70 grados de latitud norte. Allí el mamut es muy frecuente, pero no se tienen apenas registros de Quilodonta. Un hecho muy destacable es que Mammutus primigenius llegó a cruzar el puente de Bering hacia América del Norte, cosa que Quilodonta no hizo. ¿Y cómo llegaron hasta aquí? Esa es muy buena pregunta, pero para responderla debemos ir al origen del género Quilodonta. Nos dirigimos hacia las mesetas a más de 4.000 metros de altitud del Himalaya. Allí se descubrieron los restos de Quilodonta tibetana, la especie más antigua de este género conocida hasta la fecha, que habitó nuestro planeta durante el Plioceno medio, hace alrededor de unos 3,7 millones de años. Esto sucedía antes del inicio de la famosa Edad de Hielo, en las frías estepas montañosas del Tíbet. Quilodonta tibetana era un animal completamente adaptado a la vida en climas fríos. Hace unos 2,8 millones de años, la temperatura global empieza a descender y el paisaje cálido que se extendía bajo la llanura tibetana se enfría. Es entonces cuando Quilodonta, hace unos 2,6 millones de años, se lanza a la conquista de nuevos territorios. Esto dio lugar progresivamente a nuevas especies dentro del género Quilodonta, y así llegamos a la aparición de la especie Antiquitatis. La dispersión de esta especie fue tal que durante el Pleistoceno tardío Quilodonta antiquitatis abarcó desde Chunkotka y la península de Kamchatka hasta las Islas Británicas y la península ibérica. Estaba en todas partes de Eurasia, salvo en las islas mediterráneas, Asia Oriental y Central y Corea del Sur. Pero no nos alejemos mucho de la península ibérica, que aquí la cosa se puso interesante. Los restos hallados en España se encuentran principalmente en la cornisa cantábrica,
pero hay también presencia de Quilodonta en el centro peninsular y en la cuenca mediterránea, en Cataluña. Estos restos refuerzan, según los estudios más recientes, las hipótesis sobre las rutas y acceso por las que esos animales se adentraron en la península. Curiosamente, no hay restos de Quilodonta en Portugal, al menos no en las fechas en las que editábamos este vídeo. Un saludito desde 2025, si nos estás viendo desde nuestro futuro. Los restos más antiguos de Quilodonta datan, según los estudios, de hace 150.000 años aproximadamente y corresponden a los hallados en Asturias. Sin embargo, no se vuelve a tener evidencia de la presencia de este animal hasta hace 52.500 años en Burgos. Esto puede deberse, según los investigadores, a dos motivos. Primero, parece ser que Quilodonta, al igual que llegó, se marchó de la península ibérica durante ese periodo de tiempo. Y en segundo lugar, al mucho menos misterioso y emocionante motivo de que la datación no esté bien realizada porque el periodo se sale de los límites de la prueba del carbono 14. Sea como fuere, la llegada de Quilodonta a la península ibérica se produjo en diversas oleadas durante el Pleistoceno medio y esta llegada no fue ni solitaria ni fruto de la casualidad. Se cree que se produjo por un descenso de las temperaturas que volvió los biotopos del norte de Europa demasiado extremos y áridos. Eso forzó a las faunas del mamut a desplazarse hacia latitudes más al sur en busca de climas menos agresivos. Porque sí, estaban adaptados al frío, pero sufrir por sufrir, pues tampoco. ¿Qué animales formaban principalmente la fauna del mamut que llegó a la península ibérica? Además de los más que obvios Mammutus primigenius y Quilodonta antiquitatis, también estaba el reno Rhyncer tarandus. Estas tres son las especies con mayor presencia fósil en los yacimientos ibéricos, pero no las únicas, ya que no debemos olvidar a otros minoritarios como el glotón, el buey almizclero, el antílope saiga o incluso el zorro ártico. Esta fauna de climas fríos no sustituyó a la ya existente ni la desplazó, como uno podría llegar a imaginarse. Contra todo pronóstico, las autóctonas eran las dominantes y las del mamut simplemente estaban allí en busca de espacios que les proporcionaran alimento. Se cree que este fue el motivo principal de su dispersión hacia el sur peninsular, porque estaban más que preparados para resistir el frío, no huían de él. Evidentemente, esto los obligó a coexistir con una fauna y un ecosistema totalmente diferente al que sería el más adecuado para ellos, pero era la única manera de evitar los extensos mantos de hielo que cubrían tanto el norte como el centro de Europa y que los dejaba sin pastos durante los momentos de frío y aridez más extremos. Esta peculiar composición entre animales autóctonos y animales de la fauna del mamut es un fenómeno que solo se ha observado de momento en la península ibérica. Y hablando de observar, ¿cómo era Quilodonta antiquitatis? Esta magnífica representación paleoartística de la mano de Elena Moreno no surge simplemente de ponerle pelo a un rinoceronte actual, nada más lejos de la realidad. Los Quilodonta de Elena, madre y cría, se basan en el estudio de los restos de este curioso animal, del cual se han encontrado diversas momias en permafrost que brindan una ingente cantidad de información sobre su desarrollo durante la ontogenia, la coloración y densidad de su pelaje, y hasta de su dieta habitual. Pero vayamos por partes y empecemos por la etimología. El género se divide en dos partículas, quilo, que viene de hueco en griego, y donta, que significa diente, también en griego, o sea, diente hueco o con una cavidad, por la estructura del molar de estos animales. Por otra parte, la especie, antiquitatis, significa antiguo o de la antigüedad, en latín, Quilodonta antiquitatis, diente hueco de la antigüedad. Resulta que esos dientes no solamente le servían para pastar. Aunque Quilodonta estaba adaptado a una alimentación principalmente de pasto, en zonas en las que la glaciación había hecho estragos, podían alimentarse de hojas de árboles bajos y arbustos. Además, en la península ibérica no solo había pastos, y el ramoneo es algo muy de aquí. El bioma de la estepa del mamut en la cornisa cantábrica, que es el ilustrado aquí por Elena en su paleoarte, representa una ruptura en el clásico ecosistema de pastos típico de la estepa del mamut. En diversos yacimientos del Pleistoceno del norte peninsular está documentada la presencia de árboles pertenecientes a los géneros Pinus y Betula. En otras palabras, que además de pastos, vegetación herbácea y arbustiva, también había pinos y abedules como mínimo. Estos árboles servían de refugio glacial para los animales endémicos, no tan bien adaptados al frío que asolaba la cornisa cantábrica. Y ahora vamos con las momias, pero antes nos gustaría aclarar
que el color del pelaje de la momia nunca va a ser igual que el del animal cuando estaba vivo, porque la conservación deteriora la pigmentación. El pelaje de las momias informa sobre todo de la presencia de patrones, manchas o similares, de diferencias de tono entre distintas zonas del cuerpo y de si son colores más oscuros o más claros. Pero nunca ofrecen una información ni perfecta ni exacta, aunque se acerquen mucho a la realidad. Entonces, ¿qué sabemos del aspecto de Quilodonta antiquitatis? Pues bien, el pelaje en general, no solamente en Quilodonta, es ya de por sí difícil que se preserve incluso en una momia. Sin embargo, en 2014 se halló la primera momia congelada de una cría de Quilodonta a la que bautizaron como Sasha. Posteriormente apareció otra momia más, en esta ocasión un juvenil, al que se le llamó el rinoceronte de Abjisky. Ambos fueron encontrados en Yakutia, Rusia. Después de ser descongelados y correctamente estudiados, sus investigadores concluyeron que Sasha tenía un poco más de 1 año de vida y el juvenil de Abjisky alrededor de los 4 años. Dichos cálculos se realizaron comparando sus restos con el actual rinoceronte blanco, ya que a día de hoy, según la filogenia, es la opción más plausible como comparativa. En ambos casos se valoró la dentición. En Sasha era todavía de lactante y en el juvenil apenas empezaban a expresarse las últimas piezas dentales. También nos dan una pista de la ontogenia la presencia de unas marcas transversales oscuras en el cuerno nasal y que informan aproximadamente de los años de vida del animal. En Sasha se pueden observar 2 marcas y en el juvenil 4, indicando que todavía no habían alcanzado la madurez sexual, ya que en el rinoceronte blanco esta se alcanza a los 5 años. Pero sin lugar a dudas, lo más importante era que tenían una buena cantidad de pelo conservado. Se compararon restos de pelo en hembras adultas de Quilodonta y se observó que el color del pelo en las crías, en este caso Sasha, es mucho más claro que el de las adultas, siendo un beige casi rubio en algunos puntos. Además, se distribuía de forma homogénea por todo el cuerpo y era un pelo fino y más corto. En el caso del juvenil de Abjisky, su pelaje era marrón formado por diferentes tonalidades y por diferentes mechones de distintas densidades que generan sombras y diferencias tonales entre ellas. Al alcanzar los 5 años, las tonalidades oscuras del dorso de la cintura vistas en los adultos y en las representaciones pictóricas del arte rupestre empiezan a presentarse de forma gradual. Una vez que ya son adultos completamente formados, esos animales estarían cubiertos por un pelaje denso y recio, de color marrón oscuro, con mechones negros y zonas delimitadas de otros tonos y colores, como el beige y el pelirrojo. Además, tenían pelos más gruesos cubriendo la mandíbula y la barbilla, y largos mechones de pelo grueso cubriéndoles los hombros. Y pelos y más pelos. Sí, hasta pelos que les tapizaban las orejas oscuras, al igual que sus pies. Un pelaje muy diferenciado en comparación a sus fases ontogénicas anteriores. En resumen, un animal perfectamente adaptado y protegido contra las agresivas bajas temperaturas. Todo pintaba muy bien para Quilodonta hasta que a finales del Pleistoceno, alrededor de hace unos 34.000 años, las poblaciones empezaron a desaparecer gradualmente. Hace entre 13.000 y 10.000 años, sus extensas poblaciones quedaron reducidas a pequeños grupos aislados y estos finalmente se extinguieron. Se barajan varias hipótesis, pero posiblemente su extinción fue debida a la acción combinada de variaciones climáticas durante el Pleistoceno superior en su transición hacia el Holoceno. Estas variaciones climáticas modificaron no solo las temperaturas, sino también el tipo de vegetación existente que servía de alimento para Quilodonta y el resto de los herbívoros pertenecientes a la fauna del mamut. La influencia del género Homo, aunque sea difícil de evaluar, no es descartable como factor que intervino en la extinción. Por último, está la aparición progresiva de enfermedades endogámicas producidas precisamente por el aislamiento comentado y la reducción de la población. Pero no estáis tristes porque este recorrido junto a Quilodonta no es un final, sino un hasta la próxima. Estamos seguros de que volveremos a hablar de este fascinante animal en el futuro. Nos despedimos, que no extinguimos, con el alucinante paleoarte de Elena, a la que le agradecemos muchísimo su colaboración y elaborado proceso de investigación. Nos vemos en nuestro siguiente vídeo.